Hola, bienvenidas, bienvenidos. Voy a hablaros y a intentar haceros un poquito más fácil la comprensión de muchas de las palabras que utilizamos cuando hablamos sobre las terapias naturales o cuando yo os hablo sobre algunas de estas terapias de la medicina natural, de la medicina alternativa o integrativa, como queráis llamarla, porque hay veces que sí que es cierto que las personas que estamos 24 horas metidos en las terapias naturales, para nosotros es muy fácil oír a otro profesional pues hablar de equilibrio o hablar de energía y saber a lo que se está refiriendo, ¿no? Pero el público en general es posible que sea difícil de entender algunas de estas expresiones que utilizamos. Yo en particular os hablo mucho de que tenemos una parte física, una parte mental, otra parte emocional y otra parte energética. Y entiendo perfectamente que digáis, vale, el cuerpo físico sí, ¿no? Lo entiendo, más o menos. Veo todos los días que tengo un cuerpo físico con una determinada forma que además el resto de las personas pues el cuerpo lo pueden tener de distinta forma, pero tienen lo mismo. Es decir, tienen pulmones para respirar, tienen un corazón para que circule la sangre oxigenada, tienen un estómago para que haga la digestión, es decir, tenemos unos oídos para escuchar, una boca para hablar, ¿no? Entonces, el cuerpo físico es algo para imaginar, es muy fácil, porque lo estamos viendo, nos miramos al espejo, nos vemos, nos reconocemos nuestro cuerpo físico. Pero nuestro cuerpo físico es materia, es materia sólida. Y como materia sólida, bueno, pues tiene una serie de características. En concreto, nuestro cuerpo físico realiza unas funciones para mantener la vida, nuestra vida, y estas funciones son continuamente las mismas. Tiene un trabajo repetitivo. Cuando respiramos, no estamos pensando en tengo que coger aire, tengo que soltar aire, ¿no? Nadie lo hace. Es un trabajo continuo, repetitivo, y el cuerpo lo hace de manera autónoma. Es decir, lo hace él mismo. Nadie, tú conscientemente, no tienes que pensar en que lo tienes que hacer. De la misma manera que no tienes que pensar en que tu corazón esté latiendo. O no tienes que pensar en cuando ingieres o tomas unos alimentos, en tengo que hacer que empiece la digestión y que los jugos del estómago se activen, y no tienes que hacer nada de eso. El cuerpo lo hace solo, de manera automática y además de manera repetitiva. Por lo tanto, el cuerpo es podríamos decir que es el que se habitúa, es el que coge los hábitos, el que hace algo una costumbre, porque está acostumbrado a hacer siempre los mismos trabajos. Entonces, cuando, por ejemplo, tienes un mal hábito, cuesta dejar ese mal hábito porque el cuerpo se adueña de eso. Y al adueñarse, lo considera un hábito tan necesario como el tengo que respirar o tengo que hacer que el corazón esté latiendo. Y no puede, como esas actividades no las puede parar, porque entonces pierde la vida, nos resulta muy complicado
que si solo nos centramos en la parte física para intentar solucionar malos hábitos, es muy difícil que la persona consiga quitar ese mal hábito. Nuestro cuerpo sí que es muy importante para su salud, para un equilibrio. Es decir, que todos los microorganismos que tenemos en nuestro interior, todas nuestras células, absolutamente todo esté funcionando bien, es primordial de considerar la nutrición. La alimentación es lo que el cuerpo necesita para estar saludable. Con la alimentación hay un problema porque es que nos hemos generado un estilo de vida en el que muchas veces se nos hace una carga muy pesada el preparar alimentos. Y hay otro problema añadido, que es que durante los últimos 120 años los alimentos se han empobrecido mucho a nivel nutricional. Han perdido calidad. Entonces, eso nos está produciendo unos cuerpos que ya no pueden aguantar como antes, que ya empiezan a tener errores en su funcionamiento y que empieza a tener ese desequilibrio que le lleva a no estar saludable. Cuando hablamos de un cuerpo equilibrado, hablamos de un cuerpo con salud. Por eso la alimentación es fundamental en este apartado del cuerpo físico, del cuerpo material, porque todas esas funciones y todo ese trabajo continuo que hace el cuerpo de manera autónoma, para poder hacerlo de manera correcta, para que no se salte ningún paso, para que no se haga vago, para que no se excite en exceso y entonces produzca cosas que le sobran. Es decir, para que el cuerpo esté equilibrado es necesario una buena nutrición. Muchas personas pensarán que una buena nutrición es ir al supermercado y comprar unas verduras o unas legumbres o unos cereales y pues evitar los dulces o la bollería o lo que se puede ver como más perjudicial. Pero es mucho más sano el que puedas tener un pequeño espacio en tu casa o en un pequeño espacio en tu jardín o unas macetas o un espacio comunal que podáis tener en el edificio donde vives o en el pueblo donde vives es decir, es mucho más saludable hacer tu propio alimento, porque es más barato. Comprar unas semillas de buena calidad es muy barato, es accesible para todo el mundo y lo que vas a conseguir a cambio es un alimento totalmente saludable para que tu cuerpo también sienta ese alimento saludable y lo incorpore a su salud. Así que para poder tener un cuerpo equilibrado, si no puedes tener un acceso a alimentos de buena calidad
que sean orgánicos, que sean ecológicos. Para poder cuidarte bien, simplemente compra unas buenas semillas y planta. Planta en tu casa, planta en tu barrio, planta en tu edificio, planta. Porque es totalmente primordial para ayudar al cuerpo a que haga ese trabajo continuo, sin descanso, no deja de respirar nunca, el corazón no deja de latir nunca, cada vez que comes algo tiene que haber una digestión, es decir, es totalmente necesario para el cuerpo una buena alimentación. Y por supuesto, para quitar o para ayudar a no tener malos hábitos, es muy importante entender que no podemos hacerlo a un nivel del cuerpo, porque el cuerpo lo tiene incorporado igual que si fuese respirar. Por ejemplo, si una persona es fumadora, el fumar, para esa persona, el cuerpo lo ha interpretado como que es tan importante como el respirar. Por lo tanto, cuando tú quieres dejar ese hábito, el cuerpo se rebela y hace lo imposible para que tú continúes con el hábito. Porque el cuerpo está acostumbrado a los trabajos repetitivos y continuos. Espero que esto te haya ayudado un poquito más a entender la parte física, la parte material de la que formamos, de la que tenemos y la que nos forma. Ahora entramos en la parte mental. En la parte mental, lo primero que quiero es que, si es posible, se te quede esto que voy a decir ahora. Tu mente es la creadora. Tu cerebro es el creador. Y ahora voy a explicarme. Todos sabemos que estamos utilizando un mínimo de nuestra capacidad mental. Es como si de un tren con 20 vagones solo estamos metiendo o dejando que entre personas para que se llene la mitad de un vagón. Y el resto de los 19 vagones y medio no metemos a nadie. La idea es que podríamos meter a las personas en el resto de los vagones y meter más personas en el resto de los vagones. Y estaríamos utilizando todo el tren. Pues el cerebro la mente es esa misma idea. Estamos utilizando un trocito mínimo que nos da una capacidad, y que esa capacidad ha sido muy grande porque nos ha traído desde los primeros hombres, seres humanos en la tierra, en las tribus, en los clanes, etcétera, nos ha traído hasta aquí, con las ideas, con los inventos, con el arte, porque el cerebro es el creador, la mente es la creadora. Por eso hay libros excepcionales, pinturas excepcionales, cantantes, bailarines, deportistas. Por ejemplo, un deportista es muy curioso, pero un deportista necesita tener una concentración mental muy grande, porque el cuerpo ha aprendido a hacer unos ejercicios, es verdad,
y ha cogido la costumbre de hacer esos ejercicios, igual que coge la costumbre de tengo que respirar o como se estaba explicando antes. Pero necesitan tener una visión mental muy grande, porque si no, el cuerpo pierde el rumbo, digamos, y no deja conseguir el objetivo del deportista. La mente es muy importante para apoyarnos en todo, porque es, como digo, la mente es la creadora. Entonces, todo lo que hemos ido avanzando ha sido creado por ideas que se nos han ido ocurriendo en nuestra mente. Cuando tenemos también intuiciones, es nuestra propia mente y nuestro subconsciente el que aparece para darnos unas señales que a veces sabemos interpretar y otras veces no tenemos ni idea. Pero en todos los que nos dedicamos a las terapias naturales, a las terapias alternativas, al boom, ¿no?, que ha tenido en los últimos años terapias como el yoga, la meditación, bueno, pues lo que intentan hacer todas, además el resto también de otras terapias naturales como la liberación emocional, etcétera, de que hablaré ahora un poquito más adelante de las emociones, pero lo que están intentando es enseñarnos que nos hemos centrado en la materia, nos hemos centrado en el cuerpo, nos hemos centrado en la parte física durante muchísimo tiempo. No, claro, no sabemos a lo mejor en otras civilizaciones cómo podían a lo mejor estar viviendo ellos su propio momento, ¿no? Pero es verdad que ahora, especialmente ahora, además se quiere hacer un avance muy grande y poner, digamos, mucho, captar a las personas para que su interés esté en la tecnología, en las pantallas, en las máquinas, bueno, pues en todo el avance tecnológico, que tiene una parte muy positiva, por supuesto, muy positiva, y que es un avance maravilloso y estupendo. Pero si hay una parte de ese avance que nos va a dañar a nivel mental, que nos va a perjudicar, y sobre todo a las generaciones mucho más jóvenes que nosotros, porque yo tengo 42 años y quiero decir que yo he vivido la etapa de la entrada de la tecnología, pero he vivido una infancia sin tecnología, por lo menos sin esta tecnología tan ¿cómo decirlo? No es que sea una tecnología salvaje, pero es una tecnología que no estamos sabiendo controlar, y la tecnología empieza a controlarnos a nosotros. Entonces, hay toda la generación joven ya crece con esa tecnología. Y claro, parece que es maravilloso que un niño de 5 años ya maneje una tablet o un ordenador como lo podríamos manejar un adulto. Fíjate, eso es una maravilla, porque claro, ese niño cuando ya crezca va a ser una figura en todas las tecnologías. Pero tenemos que asegurarnos que eso no le está quitando ni le está robando capacidad mental a ese niño. Por eso parece como que hay una confrontación entre lo natural y lo tecnológico.
No, no, es que lo tecnológico es que es el futuro y tenemos que saber que es el futuro y tenemos que ir a por el futuro. Y no puedes frenar el futuro. Vale, no puede ser el futuro, pero no podemos empeorar como especie. No podemos hacer que el ser humano sea peor o tenga menos capacidad porque la tecnología tenga más poder. Entonces, en este sentido, hay un boom también muy grande, como digo, a nivel de meditación, a nivel de cuidarse, a nivel de conocerse a uno mismo a todos los niveles, de tener una mayor conciencia, de tener una mayor capacidad mental, porque precisamente lo que no se quiere es que todo el poder se lo lleve la tecnología y que al final, vale, no seamos a lo mejor esclavos de una persona en concreto, pero que sí seamos esclavos de una máquina. Y entonces es importante hacer esa evolución y ese desarrollo también a nivel natural. La mente, se sabe, todos los especialistas en psicología, a nivel emocional, es decir, todas las personas que son conocedoras bien de la parte mental del ser humano saben que el que los niños tengan la tecnología ya desde muy pequeños les va a dificultar su desarrollo mental. Y no puede ser, porque el desarrollo mental, estamos diciendo que es el cerebro, es el creador, la mente es la creadora de absolutamente todo. Las ideas, el aprendizaje, la memoria, es todo. No podemos perder capacidad mental, tenemos que ganar capacidad mental. Y entonces aquí entramos en las terapias que nos ayudan a nivel mental, como es, por ejemplo, la meditación. Es muy importante poder descubrir que cuando tú la meditación no significa solamente estar sentado con las piernas cruzadas, cerrar los ojos es decir, la meditación puede hacerse en otros lugares, puede hacerse de otras maneras, pero hay que aprender a hacerlo. Porque podemos tener breves espacios de tiempo en el que a lo mejor estás frente a una hoguera y te quedas como hipnotizado durante unos minutos. Eso es una meditación. Pero eso tú no lo estás haciendo de manera consciente. Es decir, tú no coges y dices, voy a encender una hoguera, me voy a poner al lado de la hoguera, me voy a sentar, voy a mirar el fuego y voy a conectar con mi mente para... No lo haces así. Simplemente pues estás pasando un buen fin de semana en el campo, haces una hoguera, has terminado de comer, echas un poco más de leña al fuego y el fuego te dice, tómate un momento, ¿no? Y entonces te quedas ahí hipnotizado mirando el fuego y entonces meditas unos minutos. Pero la meditación tiene que ser, la tenemos que aprender a hacer de forma consciente para poder realmente, para poder sacar todo el partido que tenemos a nuestra mente. Las emociones.
como digo, las emociones. Es curioso porque aquí también hay una idea errónea de que si te quitas emociones, es como que vas a perder la esencia de lo que tú eres. Es como decir, pero entonces ya no voy a sentir nada, no voy a tener ninguna emoción. No es ese el resultado de las liberaciones emocionales, ni se busca ese resultado. Cuando hacemos liberaciones emocionales es porque hay unas emociones o una emoción que está manipulando, está controlando tu parte mental, y como la parte mental también tiene un control en la parte física, pues al final también llega ese control al cuerpo. Es como tres pasos, ¿no? La emoción, la mente y el cuerpo. Cuando la emoción no está bien controlada, que no es fácil darse cuenta de esto. No es fácil. En mi caso, por ejemplo, si yo no llego a estudiar las terapias naturales y yo no llego a dar con la técnica de las liberaciones emocionales, yo podría estar tratando mi cuerpo, tratando mi mente, pero habría momentos en los que, por unas circunstancias u otras, por una situación que me estuviera pasando en la vida, la emoción que me genera esa situación me controlaría, se haría con el poder y estaría influenciando en mis pensamientos, y mis pensamientos estarían influenciando en mi estado físico, en mi cuerpo. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está en un duelo, ha perdido a un ser querido, esa persona, si entra en un estado de tristeza muy profundo, todos sus pensamientos van dirigidos a alimentar esa tristeza. Y entonces, en vez de pensar a lo mejor en los momentos bonitos que has vivido con ese ser querido, tu mente empieza a recordar momentos en los que a lo mejor pues no te comportaste bien con esa persona o no hiciste lo que deberías haber hecho para ayudar a esa persona, y entonces la emoción de la tristeza genera los pensamientos de culpa, y eso va a generar que tu cuerpo pues a lo mejor crea demasiada acidez en el estómago, y entonces luego esa acidez pues te repercute en que no digieres bien los alimentos, o que tienes unas digestiones muy malas, muy pesadas, y entonces ya empieza a haber un desequilibrio de todo lo que nos compone. También es curioso porque muchas de las personas que vienen a lo mejor dicen, no, pero si yo ya he intentado que la ira se me vaya, y he intentado que pues estar más contento o más alegre, y entonces para no estar siempre enfadado, y claro, dices, hay algo muy importante que hay que entender, y es que mientras tú no liberes, no sueltes la emoción negativa, no es posible que entre la positiva. No puede ser. Muchas de las personas lo que hacen es intentar decir, bueno, pues entonces yo, si tengo que estar feliz, pues entonces, o tengo que estar alegre, o tengo que sentir amor, pues entonces venga, vamos a ser, como que fuerzan
para que esa emoción entre, ¿no? Y claro, dices, no va a poder entrar, porque el espacio que tú tienes para las emociones la está ocupando la emoción negativa. En este caso, por ejemplo, la ira. Mientras tú no quites la ira, no la liberes, no la sueltes, no vas a poder meter la emoción del amor. También muchas personas dicen, bueno, pero es que yo hay veces que me enfado, hay veces que siento amor, hay veces que estoy triste, hay veces... ¿Y por qué tener, digamos, un poco todas las emociones? Eso no es malo. Y claro, dices, no, no es malo. Mientras no te generen problemas de tus pensamientos, mientras no te controlen ninguna de esas emociones negativas y mientras no hagan que tu cuerpo físico enferme, no, está fenomenal. Pero claro, todos sabemos que la ira va directamente a perjudicar al hígado. Entonces, a lo mejor tú dices, bueno, yo es que he tenido un ratito de ira, pero ha sido un ratito nada más. ¿Vale? Vale. Pero durante ese ratito, la ira que tú has tenido no la has controlado. Y seguramente eso va a hacer que esos estados o esos momentos de ira se repitan. Y al final, el hígado sí se va a ver perjudicado y va a empezar a funcionar mal. Por ejemplo, es muy raro que cuando pasa algo en nuestro cuerpo físico sea un efecto solitario. Muy raro. Siempre, normalmente, por lo que he explicado antes, para que el cuerpo empiece a funcionar mal es porque hay algo repetitivo que está generando que el cuerpo enferme. Esto puede ser una emoción repetitiva, pensamientos repetitivos, y ahora un poquito más adelante también os contaré sobre la energía. Pero las emociones tienen una importancia muy grande cuando hay síntomas físicos. Entonces, es importante saber que hay que liberar emociones que nos están haciendo daño. Es importante saber que cuando algo te pasa físicamente, es bueno que se acuda a hacer liberaciones emocionales porque están relacionadas y van en cadena unas cosas de otras. Y también es importante saber que no importa si no tienes una emoción ya, digamos, a niveles totalmente descontrolados. No es necesario llegar a estados en los que ya veas que la persona está fuera de control para hacer las liberaciones emocionales. Simplemente con que tú veas que en tu vida hay unas emociones y hay unos estados emocionales negativos, repetitivos, aunque sea un momento, aunque sea durante un ratito al día. Si tú cada vez que vas a la oficina ver a tu jefe que no está pagando lo que debe pagar, que está pidiendo más esfuerzo del que se tiene que dar, a ti te está generando, durante el rato que estás en el trabajo, te está generando unas emociones negativas
eso es suficiente para que acudas a liberar. Porque el daño te lo estás haciendo a ti. Esa emoción negativa está haciéndote daño a ti, no a otra persona, ¿no? Entonces, es importante que las emociones negativas, sean por la causa que sean, tengan el origen que tengan, es bueno hacer las liberaciones. Y por último, la parte energética. Explicaros que la parte energética no es algo inventado o no es algo incluso fuera de la ciencia. Todo lo contrario. Es gracias a parte de la ciencia que se sabe de alguna manera ya de forma más empírica que tenemos una energía. Antes podíamos notarla o podíamos percibirla en algunos momentos concretos de a lo mejor dos personas que conectan, ¿no? De manera muy especial y esas dos personas notan que hay una energía que cuando están juntas y lo notan, ¿no? Entonces, bueno, pues se hacen un poquito más conscientes. Pero la energía de nuestro cuerpo viene de cada célula nuestra. Cada célula nuestra está compuesta por unos átomos, unos electrones, y todo eso está en movimiento continuamente, continuo. Entonces, todo eso, el movimiento está generando genera energía. El movimiento genera energía, es así. Por eso los molinos de viento, por eso los molinos de agua, por eso las turbinas, todo lo que tenga un movimiento genera energía. Tu cuerpo por dentro está moviendo la sangre continuamente por todo tu cuerpo. Por lo tanto, el movimiento está creando una energía. A nivel de mental, ya claro, es una pasada, porque tenemos una conexión eléctrica. Nuestras neuronas de nuestro cerebro, en nuestra mente, se están comunicando por impulsos eléctricos. Y la electricidad es energía pura. Entonces, todo lo que tenemos está generando energía. ¿Cómo no vas a ser parte de esa energía? ¿Cómo no vas a entender que tú tienes energía por dentro? Y aquí volvemos un poco a lo mismo. Si te quedas con la versión del ser humano limitada, de esa creencia limitante de que somos solamente una materia física y ya, y no vayas a creer que eres nada más, bueno, pues es una opción. Pero las personas que nos dedicamos a las terapias naturales, a las terapias alternativas, como digo, a todas estas terapias que cada vez la gente está más interesada, cada vez acuden más a estas terapias, cada vez quieren saber más de cómo funcionan para saber cómo funcionan ellos mismos. Es porque al fin y al cabo lo que hacemos con las terapias naturales es ofrecerte el que tú puedas saber quién eres y así puedas ir eligiendo tus decisiones y puedas ir tomando las decisiones que tú quieras en tu vida con conciencia, no como un trozo
materia andante sin ningún tipo de capacidad, ¿no? Al revés, estamos diciendo, vamos, como os hablaba antes de la mente, como ese tren de vagones vacíos, ¿no? Pues en vez de utilizar medio vagón, vamos a utilizar un vagón entero. No los 20, pero vamos a empezar por utilizar la otra mitad del vagón. Y ya vamos a utilizar el vagón entero. A ver qué tal nos va, porque no está nada mal. No está nada mal. Estamos hablando de no hacer una evolución tecnológica, sino de hacer una evolución humana. De eso estamos hablando. Y tienes todos los componentes para hacerlo. Porque si me dices que es que no tienes cerebro, pues te digo, vale, pues entonces no vas a poder. Si me dices no tengo manera de liberar las emociones negativas, vale, pues no vas a poder. No tengo manera de... No tengo ninguna energía en el cuerpo, vale, pues no vas a poder. No tengo un cuerpo físico que me permita acceder a este tipo de comprensión y de entendimiento de mí mismo y de aumentar mi capacidad, vale, pues no puedes. Pero es que tienes todos los componentes para hacerlo. Tienes tu cuerpo, tienes tu mente, tienes la posibilidad de liberar las emociones para que tu mente sea más libre y más creadora y tu cerebro sea más creador, para que tu energía, en vez de estar totalmente abandonada y totalmente olvidada, recupere protagonismo y te ayude a hacer ese avance. Tienes todos los componentes, los tienes tú, dentro de ti. No tienes que buscar nada fuera, no tienes que buscar ninguna máquina que lo haga por ti, no tienes que buscar ningún botón que te lo haga por ti. Tú tienes todo lo necesario para hacerlo. Lo interesante es que quieras hacerlo. Entonces, una vez que ya te he explicado esto y bueno, espero que hayan quedado cosas más claras todavía, que bueno, es que ahora mismo está dando el sol como aquí, una iluminación increíble. La energía de la naturaleza que viene a iluminar. Como digo, espero que te sirva, que puedas entender lo que he querido expresar y por supuesto decirte que en cualquier momento que tú quieras dar el paso para estar más conectado contigo, yo estoy para lo que necesites. Puedo ayudarte a que tu cuerpo se sienta más sano. Puedo ayudarte a que tu mente empiece a hacer esas meditaciones y tomar ese control para tener más capacidad. Puedo también ayudarte para liberar las emociones que no van a ayudarte y que van a ser una carga y que necesitas quitar para que pueda entrar y ocupar ese espacio las emociones buenas, las emociones positivas como el amor. Y también puedo ayudarte para que tu energía esté más enfocada, no sea algo irreal, sino que sea algo que tú puedas notar de ti mismo y de ti misma. Ha sido un verdadero placer poder hacer este vídeo, poder contaros lo que quería expresar. Espero que para vosotros y para vosotras también haya sido un rato agradable y lo hayáis disfrutado. Estamos en contacto, os dejaré toda la información por si queréis
poneros en contacto conmigo y como siempre me despido, salud y bienestar.